¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 9. Aparición de Guy de Maupassant, o Guy en francés, lo busqué, Guy de Maupassant. Se habló de secuestro en relación con un juicio reciente. Era al final de una velada íntima en la calle de Grenelle, en un viejo hotel. Y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba ser cierta. Entonces el viejo marqués de la Tour Samuel, de 82 años, se levantó y vino a apoyarse en la chimenea. Dijo con su voz un poco temblorosa: Yo también conozco una cosa extraña, tan extraña que ha sido la obsesión de mi vida. Hace ya 56 años que se me ocurrió esta aventura, y no pasa un mes sin que vuelva a verla en sueños. Desde aquel día sigo teniendo una marca, una huella de miedo. ¿Me entiendes? Sí, sufrí el horrible terror durante 10 minutos. De tal manera que desde aquella hora ha permanecido en mi alma una especie de terror constante. Los ruidos inesperados me hacen estremecer hasta la médula. Los objetos no puedo ver con claridad en la sombra del atardecer. Me dan ganas de salir corriendo. Por fin tengo miedo por la noche. Yo lo había admitido hasta tener la edad que tengo ahora. No puedo decir cualquier cosa. Está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios cuando se tiene 82 años. Ante los peligros reales, nunca me he echado atrás, señores. Esta historia abrumó tanto mi mente, me perturbó de forma tan profunda, misteriosa y aterradora, que ni siquiera la conté. La guardé en lo más profundo de mi ser, en las profundidades donde escondemos los secretos dolorosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades innombrables que tenemos en nuestra existencia. Te contaré la aventura tal y como es, sin intentar explicarla. Es bastante seguro que pueda explicarse, a menos que yo haya tenido mi hora de locura. Pero no estaba loco, y daré la prueba. Imagina lo que quieres, he aquí los simples hechos. Fue en 1827, en julio. Yo estaba en Rouen de guarnición. Un día, mientras paseaba por el muelle, me encontré con un hombre al que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice, por instinto, un movimiento para detenerme. El desconocido vio este gesto, me miró y cayó en mis brazos. Era un amigo de mi juventud al que había querido mucho. En los 5 años que habían pasado desde la última vez que le vi, pareció medio siglo más viejo. Tenía el pelo blanco y caminaba encorvado, como si estuviera agotado. Comprendió mi sorpresa y me habló de su vida. Una terrible desgracia lo había destrozado. Se había enamorado perdidamente de una joven y se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de dicha sobrehumana y pasión insaciable, ella había muerto repentinamente de una enfermedad cardíaca, asesinada por el propio amor, sin duda. Había abandonado su castillo el día del funeral y se había ido a vivir a su hotel de Rouen. Vivía allí, solitario y desesperado, atormentado por la pena, tan miserable que solo podía pensar en el suicidio. Ya que te encuentro así, Me dijo: te ruego que me hagas un gran servicio, y es que vayas a buscar a mi habitación, a nuestra habitación, unos papeles que necesito urgentemente. No puedo confiar esta tarea a un subordinado o a un hombre de negocios, pues necesito una discreción impenetrable y un silencio absoluto. En cuanto a mí, no entraré a esa casa por nada del mundo. Te daré la llave de esta habitación que yo mismo cerré cuando me marché, y la llave de mi secretaria. También le darás una nota mía a mi jardinero que te abrirá el castillo. Pero venga a comer conmigo mañana y hablaremos de ello. Le prometí hacerle este pequeño servicio. Para mí solo era un paseo, pues su finca está situada a unas 5 leguas de Rouen. Me llevaría 1 hora a caballo. A las 10 del día siguiente estaba en su casa. Almorzamos juntos, pero no pronunció ni 20 palabras. Me rogó que le excusara. La idea de la visita que yo iba a hacer a esta habitación, donde residía su felicidad, le perturbaba, según me dijo.
Me pareció singularmente agitado y preocupado, como si en su alma se hubiera librado una lucha misteriosa. Finalmente me explicó exactamente lo que debía hacer. Era muy sencillo. Tenía que coger 2 paquetes de cartas y un fajo de papeles encerrados en el primer cajón derecho del armario del que yo tenía la llave. Y añadió: No necesito pedirte que no los mires. Estas palabras casi me hirieron, y se lo dije un poco bruscamente. Tartamudeó Perdóname. Sufro demasiado. y se echó a llorar. Le dejé hacia la 1 para cumplir mi misión. El tiempo era glorioso y troté por los prados, escuchando el canto de las alondras y el rítmico sonido de mi sable sobre mi bota. Luego entré en el bosque y puse mi caballo a andar. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro, ya todo bien rasguñado, ¿no? Y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba con avidez. Pobrecito, no hacía todo el camino. En una de esas alegrías de vivir que te llenan, no se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa y como esquiva, de una especie de embriaguez de fuerza. Al acercarme al castillo, busqué en mi bolsillo la carta que tenía para el jardinero, y noté con asombro que estaba sellada. Estaba tan sorprendido e irritado que estuve a punto de regresar sin cumplir mi encargo. Entonces pensé que iba a mostrar una susceptibilidad de mal gusto. Mi amigo podría haber cerrado la nota sin darse cuenta, en la confusión en que se hallaba. Es que la quería leer. La quería leer, sí quería ver qué está diciendo. La casa solariega parecía abandonada desde hacía 20 años. La verja, abierta y podrida, se mantenía en pie de algún modo. La hierba llenaba los callejones, ya no se distinguían los parterres del césped. Ya estaba bien fea. Sí. Al oír el ruido que hice al dar una patada a un postigo, un anciano salió de una puerta lateral y pareció atónito al verme. Me agaché de un salto y le entregué mi carta. La leyó, la releyó, le dio la vuelta, me miró por debajo, se guardó el papel en el bolsillo y dijo: Bueno, ¿qué quieres? Respondí bruscamente: Debes saberlo, ya que recibiste las órdenes de tu amo allí dentro. Quiero entrar en este castillo. Parecía horrorizado. Dijo: Así que vas a entrar a su habitación. Me estaba impacientando. ¡Oh, vaya! ¿Por casualidad pretendes interrogarme? Tartamudeó. No, señor. Pero es que no se ha abierto desde la muerte. Si quieres esperarme 5 minutos, iré a ver si... Falta que ahí esté la mujer. Le interrumpí enfadado. Vamos, ¿me tomas el pelo? No puedes entrar ahí porque aquí está la llave. No sabía qué decir. Entonces, señor, le mostraré el camino. Enséñame la escalera y déjame en paz. La encontraré sin ti. Pero, señor, sin embargo... Esta vez me he dejado llevar. Ahora cállate. ¿Quieres? O tendrás que vértelas conmigo. Le aparté violentamente y entré a la casa. Ya es un lord, ¿verdad? Lord Castillo. Atravesé la cocina y luego 2 habitaciones pequeñas en las que vivía el hombre con su mujer. Luego atravesé un gran vestíbulo, subí las escaleras y reconocí la puerta que me había indicado mi amigo. La abrí sin dificultad y entré. El piso estaba tan oscuro que al principio no pude ver nada. Me detuve, presa del olor rancio e insípido de las habitaciones deshabitadas y condenadas, de las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi con toda claridad una habitación grande y desordenada, con una cama sin sábanas, pero aún con sus colchones y almohadas, uno de los cuales llevaba la profunda huella de un codo o una cabeza, como si acabaran de depositarla sobre él. Los asientos... Si la mujer es un zombie y está ahí. Un zombie putrefacto. Los asientos parecían desordenados. Me di cuenta de que una puerta, probablemente la de un armario, estaba entreabierta. Me acerqué primero a la ventanilla para obtener algo de luz y la abrí. Pero los herrajes del parabrisas estaban tan oxidados que no conseguí que cedieran. Incluso intenté romperlos con mi espada, pero no pude. Como estos esfuerzos inútiles me irritaban y mis ojos se habían acostumbrado perfectamente a la sombra, abandoné la esperanza de ver con más claridad y me dirigí a la secretaría. Me senté en un sillón
Bajé la estantería y abrí el cajón indicado. Estaba lleno hasta los topes. Solo necesitaba 3 paquetes que sabía reconocer y empecé a buscarlos. Estaba abriendo los ojos para descifrar las inscripciones cuando me pareció oír, o más bien sentir, un crujido detrás de mí. No, Oh my God. Ahí tuve mi vida. no le presté atención, pensando que una corriente de aire había agitado alguna tela. Pero al cabo de un minuto, otro movimiento, que casi indistinto, me produjo un pequeño escalofrío peculiar y desagradable. Era tan tonto que me moviera, que solo fuera un poco, que no quise darme la vuelta, por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir el segundo de los fardos que necesitaba, y estaba a punto de encontrar el tercero, cuando un gran y doloroso suspiro, empujado contra mi hombro, me hizo saltar como un loco a 2 metros de distancia. En mi precipitación me había vuelto con la mano en la empuñadura de mi espada, y ciertamente, si no la hubiera sentido a mi lado, mi espada habría huido como un cobarde. Una mujer... Lo empujaron, o sea, Ajá, le dieron una Raimón. Una mujer alta y vestida de blanco me miraba, de pie detrás de la silla donde yo había estado sentado unos segundos antes. Una sacudida tal recorrió mis miembros en que casi me caigo de espaldas, porque tenía más de uno. Una sacudida que dice, una sacudida. Y puro pa' adelante. Oh, nadie puede comprender, a menos que los haya sentido, estos terrores espantosos y estúpidos. El alma se derrite. Uno ya no puede sentir su corazón. Todo el cuerpo se vuelve blando como una esponja. Eso yo ya lo siento. Me parece como si todo su interior se derrumbara. No creo en los fantasmas. Pues bien, vacilé bajo el horrible miedo a los muertos y sufrí. Sufrí más en unos instantes que en todo el resto de mi vida, en la angustia irresistible de los terrores sobrenaturales. Si ella no hubiera hablado, habría muerto. Pero ella habló. Habló con una voz suave y dolorida que hacía estremecer los nervios. No me atrevería a decir que volví a ser dueño de mí mismo y que recuperé la razón. No, que estaba tan angustiado que no sabía lo que hacía, pero esa especie de orgullo íntimo que tengo de mí mismo, un poco de orgullo de profesión, también me hizo mantener, casi a pesar mío, un semblante honorable. Estaba posando para mí y para ella sin duda, para ella, quien quiera que fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de todo esto más tarde, pues os aseguro que en el momento de la aparición no pensaba en nada. Tenía miedo. Ella dijo: Oh Señor, puedes hacerme un gran servicio. y quise responder, pero me fue imposible pronunciar palabra. Un vago sonido salió de mi garganta. Ella dijo: Oh Señor, puedes hacerme un gran favor. ¿Lo harás? Puedes salvarme, cúrame, estoy sufriendo terriblemente, sigo sufriendo, sufro. y se sentó suavemente en mi sillón. Me miró. ¿Quieres? Asentí, con la voz todavía paralizada. Entonces me entregó un peine de carey de mujer y susurró: Píntame, oh, píntame, eso me curará. Hay que pintarme, mira mi cabeza, cómo sufro, y mi pelo, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Su pelo desatado, muy largo, muy negro, me pareció colgaba sobre el respaldo de la silla y tocaba el suelo. ¿Por qué hice Bien esto? larguísimo. ¿Por qué recibí aquel peine con un escalofrío? ¿Y por qué tomé entre mis manos sus largos cabellos que me helaron la piel como si hubiera estado manipulando serpientes? No lo sé. Esa sensación ha permanecido en mis dedos y me estremezco al pensar en ella. Lo pinté. Manipulé no sé cómo este pelo de hielo. Lo retorcí. Lo até y lo desaté. Lo trencé como se trenza la crin de un caballo. Ella suspiró. Agachó la cabeza. Parecía feliz. De repente dijo: Gracias. Me arrebató el peine de la mano y salió corriendo por la puerta que había visto entreabierta. Al quedarme solo, tuve durante unos segundos esa confusión aterradora que se siente al despertarse después de una pesadilla. Luego, por fin,
Recobré el sentido, corrí hacia la ventana y rompí los postigos de un furioso empujón. Entró un chorro de luz diurna. Me precipité hacia la puerta por la que había salido aquel ser. La encontré cerrada e inamovible. Entonces Eran cosas del diablo. No, más bien ya lo encerraron. Entonces me invadió una fiebre de huida, un pánico, el verdadero pánico de la batalla. De repente cogí los 3 paquetes de cartas que había sobre el escritorio abierto. Atravesé corriendo el piso, salté las escaleras de 4 en 4, me encontré fuera de no sé dónde y al ver mi caballo a 10 pasos, salté sobre él y salí al galope. Solo me detuve en Rouen y delante de mi casa. Tras arrojar la brida a mi ordenanza, huí a mi habitación donde me encerré a pensar. Luego, durante 1 hora, me pregunté angustiosamente si no habrías sido víctima de una alucinación. Ciertamente había tenido una de esas incomprensibles conmociones nerviosas. Una de esas tormentas cerebrales producen milagros, a las que lo sobrenatural debe su poder. Y estaba a punto de creer en una visión, en un error de mis sentidos, cuando me acerqué a mi ventana. Mis ojos, por casualidad, bajaron hasta mi pecho. Mi dolman estaba lleno de pelos, largos pelos de mujer que se habían enroscado en los botones. ¿Pelos o cabellos? Pelos, dice pelos. Los agarré. Bien largo. ¿Cuántos años encerrada? Los agarré uno a uno y los tiré con dedos temblorosos. Luego pedí mi receta. Me sentía demasiado conmovido, demasiado turbado para ir a la casa de mi amigo aquel día. Y Tiene confusión. quería pensar detenidamente lo que debía decirle. Le envié sus cartas y le di un recibo al soldado. Preguntó mucho por mí. Le dijeron que estaba enfermo, que me había quemado con el sol, no sé qué, y parecía preocupado. Fui a su casa al amanecer del día siguiente, decidido a contarle la verdad. Había salido la noche anterior y no había vuelto. Volví durante el día y no se le había vuelto a ver. Esperé 1 semana. No volvió. Entonces llamé al policía. Le buscaron por todas partes, sin descubrir ni rastro de su paso ni de su retirada. Se hizo una visita minuciosa al castillo abandonado. No se encontró nada sospechoso. No había indicios de que allí se hubiera escondido una mujer. La investigación no llegó a nada y se suspendió la búsqueda. Y durante 56 años no he sabido nada. No sé nada más. Etcétera. Fin. Oh my god. Entonces vio a su mujer muerta. Solo Dios, ¿qué pasaría? Solo Dios y María Santísima. Y bueno, Que tenían las cartas porque al tenerlas en su poder se huyó. solo Dios, ¿verdad? A lo mejor era la herencia millonaria. O a lo mejor ella le escribía las cartas. A lo mejor. Bueno, déjenme hablarles un poquito acerca de Guy de Maupassant. Su nombre completo era Henri René Albert Guy de Maupassant. Nació en Miromesnil, Francia, no sé cómo sea la pronunciación correcta, pero así lo leo, Miromesnil, Francia, en 1850 y murió en Passy en 1893. Él era un novelista francés que a pesar de que venía de una familia de aristócratas librepensadores, recibió una educación religiosa. En 1868 provocó su expulsión del seminario al que había ingresado desde muy joven y al año siguiente inició en París sus estudios de Derecho, interrumpidos por la guerra y que reemprendería en 1871. En 1879 su padre logró que ingresara en el Ministerio de Instrucción Pública, que pronto abandonó para dedicarse a la literatura, por consejo de su gran maestro y amigo Gustave Flaubert. Este lo introdujo en el Ese círculo. sí lo conozco. ¿Ese sí lo conoces? Sorry. Este lo introdujo en el círculo de escritores de la época, como Émile Zola o Zola. ¿También lo conoces? Iván Yes. Turgeniev, también. Edmond No sé, no. Goncourt y Henry James. Su primer éxito, que apareció un mes antes de la muerte de Flaubert, fue el célebre cuento Bola de Cebo. Ese también lo tengo, luego lo leemos.
recogido, sin señalarme por favor, recogido en el volumen colectivo Las noches de Medán en 1880. El mismo año publicó su libro de poemas Versos, se llamaba Versos. Afectado durante toda su vida de graves trastornos nerviosos, en 1892, tras un intento de suicidio en Cannes, fue ingresado en el manicomio de París, donde murió después de 18 meses de agonía de una parálisis general. Maupassant es autor de una extensa obra de cuentos y novelas, en general de corte naturalista. De ellas, cabe señalar algunas como La casa de Tellier, Los cuentos de la tonta, Al sol, Las hermanas de Rudoli, La señorita Harriet, Cuentos de día y de la noche, y La orla, las novelas Una vida, Belle Amie, Pierre y Jean. Y solo comentarles como extra que después de su muerte se publicaron varias colecciones como La cama, Padre Milton y El vendedor, siendo esta última en 1900. Órale, entonces sí había leído yo algo de él, porque me suena el de Pierre y Jean. ¿Ah, sí? ¿No te suena la canción de Michael Jackson más bien? No. Billie Jean. No. Billie Jean. Billie Jean. Ok, bueno, pues se me hizo es una historia, pues que como lo vimos, ¿verdad? No es una historia así súper larga, es una historia de suspenso que yo considero que te mantiene como ahí, como esperando ver qué es lo que va a... A la expectativa. Sí, como que estás esperando ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y al final, no sé, uno espera como algo más agresivo, pero al final no sucede, o sea, todo te lo deja la imaginación. Si nos enseña a la mujer que parece ahí, que se supondría pues estaba muerta, pero al final te deja a ti que tú imagines por qué estaba ahí, si estaba muerta o no estaba muerta, qué fue lo que sucedió, porque al final no nos dice más. Entonces es algo bastante raro. Y al final el amigo que se fue ya no regresó. ¿Por qué se fue? En cuanto que recibió eso, ¿por qué se fue? ¿A dónde se fue? ¿Y qué pasó con él? Ya no se sabe. Y también... Es lo que tenían las cartas. Ajá. Y también cuando llegó a la casa, el jardinero se quedó como de que, ¿qué vas a entrar? ¿Qué onda? O sea, ¿Por qué no lo quería dejar pasar? ¿qué pasó? Sí, o sea, hay una historia detrás completa que no nos cuentan, que sin embargo pues está ahí y hacen que nos las imaginemos, que a lo mejor lo que yo me estoy imaginando no es lo mismo que ustedes se están imaginando, pero eso también está bueno, menos a mí se me hizo una buena historia. Yo no lo conocía a Guy de Maupassant, no lo conocía hasta esta historia que leímos y me gustó. Me dio pues curiosidad de leer algo más acerca de él y ojalá que lo volvamos a visitar en un episodio a futuro. Yes. A mí también me gustó mucho la historia, porque como dices, el hecho de que te deje a ti como lector, que le des ahora sí que el final que tú quieras, ¿no? Eso está chido. A mí y yo también cuando escribo como que me gusta más dejar los finales trágicos o que se queden así abiertos, para que la gente pueda pensar lo que quiera. Y sí, está muy chida porque todo el tiempo que la estás leyendo como que dices como, ¿qué sigue? No, o sea, y después, ¿qué va a pasar? Y también todas estas dudas que te van surgiendo, lo que decíamos, o sea, como que ¿por qué no quiso ir a la casa? O sea, ya sabemos que a lo mejor era como el trauma, pero, o sea, ¿por qué ni siquiera podía el esposo, no pisarla? Entonces la mujer, si realmente estaba muerta o era como un zombie o... Porque a mí me da la impresión de que o sea, si era un fantasma, aparecía muy seguido porque el señor, el del castillo, el que no lo dejaba pasar, pues también ves que se espantó cuando llegó. Yo siento que a lo mejor ya también se le había parecido a él, ¿no? Por eso no lo quería dejar pasar. Pues sí, creo que es una atmósfera muy, muy sobrenatural. Y también es un cuento muy descriptivo porque igual el explicarnos cómo iba la mujer, los sonidos o lo de los cabellos, que todavía cuando se fue, él se quedó con cabellos, ¿no? En los botones. Ajá, entonces eso también nos dice, o era verdad o fue un sustazo lo que vivió este señor que nos está narrando. También me gusta esa parte en la que
pues empieza la narración del el viejito que nos va a contar una anécdota sobrenatural, o que él lo ve de esa manera porque pues no lo encuentra como explicación, y cómo hace este cambio, ¿no? Que nos infiltramos tanto en la historia que podemos vivirla en ese momento, que imagino que es una historia de juventud. Y sí, creo que sí cumple como su objetivo de enfrascarnos como en el misterio en el que está la historia, y al final pues te queda la misma sensación que le quedó al protagonista, de decir, pues qué fue, o sea, fue un susto, fue real o qué. Y el hecho también crea más como misticismo de que no haya querido ya contactarse con su amigo, no, así como, ¿y por qué ya no quiso? ¿Qué le pasó? O sea, nadie, sí, que no le dio ni una explicación de por qué se fue. Nada. Pero sí, o sea, sí es algo extraño, porque pues por algo el amigo no quería y por algo el jardinero se puso nervioso. No, y había como un secreto ahí entre él y el jardinero, porque si se acuerdan, la carta que le mandó estaba sellada. O sea, no había manera de que él la pudiera leer, de que hasta se ofendió, porque dijo, oye, ¿por qué la selló? ¿Que cree que soy chismoso? Y sí era porque la quería leer, porque se dio cuenta que estaba sellada. Pero Ajá, sí, la chismosa en realidad. algo había ahí. Y tan es así que aunque había este jardinero, él nomás estaba como vigilando, porque en realidad, si se fijan, dijo que la casa estaba toda fea, toda toda Sí, es cierto. descuidada, a pesar de que ahí vivía el jardinero con su esposa. O sea, sí había gente que podía darle mantenimiento, pero no lo hacían. Era por alguna razón que pues no vamos a saber, que solo vamos a poder especular e imaginarla. También el hecho de las contradicciones entre las órdenes del dueño de la casa y el jardinero, que le dice que déjame, le voy a abrir, pero ¿cómo vas a abrir si yo tengo las llaves? Ah, sí, oye, sí es cierto. También, esas contradicciones es como, o el señor no quería que tampoco pasara este hombre, pero porque el dueño le encargó que fuera, si de todo el mundo no querían dejar pasar, y luego lo que le pasó, que le cerraron, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, creo que sí está como muy... Habrá sido el otro señor que lo encerró, el jardinero. Está muy misterioso. Yo pensé en algo ahorita, o a lo mejor el dueño no sabía si todavía estaba vivo el jardinero, por eso le dio la llave. Ah, no, pero le mandó una carta, entonces ya no sé qué onda. Los solo Dios y María Santísima. O tal vez estaba el espíritu de su esposa y ellos dos sabían, y por eso mandaban a otro cuate, y a lo mejor en las cartas está la verdad de lo que pasó. A lo mejor el esposo la mató. No, pero pues sí lo mandó por algo. Por Y eso, luego porque también son pruebas. que la mujer quería que le hiciera un servicio, o sea, que quería también saber Un qué peinado. pasaba ahí. Un peinado. Sí, es lo que Ay, quería, no ¿no? sé, está muy confuso. Sí, Pues ves que le dio el cepillo para que la peinara. pero tenía A lo mejor frágil con su eso la cabello que mataron. se le estaba cayendo. No, con el cepillo la mató. Y en las cartas estaban las pruebas de lo que pasó. No creo. Y por eso cuando se las entregó se huyó. No creo. Yo digo que sí. Gracias por escucharnos en un episodio más. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. A mí me pueden encontrar como @witchbango. A mí como Mónica y yo. Soy un Cylon. Y también recuerden que nos pueden mandar al correo cuentos de su invención o alguno que les gustaría que leyéramos, siempre y cuando estén libres de derechos de autor, please. A nuestro correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.